shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos una semana más a La Iglesia en Casa, al episodio de La Iglesia en Casa y en concreto a esta entrevista que en esta semana tenemos el privilegio de contar con nosotros a David Bea. David, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para aquellos que no conozcáis a David Bea, él es pastor en la Iglesia Bethesda de Córdoba y además de esto pues es coordinador nacional del Ministerio Compassion, un ministerio muy conocido y muy importante a nivel mundial. Y además es músico y activista social, o sea que prácticamente podemos decir que eres algo parecido a un hombre del Renacimiento, ¿no? Hace un poco de... No, el Renacimiento no, todo encaja en el llamado, ¿sabes? Yo sé que suena como apartados, diferentes, pero está todo conectado con el llamado y con la misión. Pues yo creo que con este perfil que tiene esta semana nuestro invitado David, es una persona muy, muy idónea para tratar el tema de la obediencia, ¿no? Vemos que en nuestras sociedades actuales la obediencia no es un valor que, por decirlo de alguna forma, cotice al alza, ¿no? Es algo que es visto propio de personas que son sumisas, personas que son incapaces de pensar por sí mismas, ¿no? Que dependen de otros para tomar sus decisiones. Sin embargo, Dios en su palabra y Jesús en su ministerio dejó claro que la obediencia tiene un lugar prioritario en la vida del creyente, ¿no? De hecho, lo condicionaba nuestra relación con Él a la obediencia, cuando decía, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y David, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿por qué crees que Dios da tanta importancia a la obediencia? Bueno, me cuesta hablar delante de una cámara, tengo que decirlo. Aunque te estoy viendo ahí, y sé que nos ven, pero agradecemos al Señor por estos medios para poder comunicarnos y poder compartir en este tiempo. Es un regalo el que tenemos en nuestras manos. Es un tema no importante, sino imprescindible, ¿no? Para nuestra fe, porque la obediencia en sí es un atentado contra nuestro orgullo. Es un atentado contra nuestro orgullo. Dice, la sociedad no se cotiza al alza, me gusta esa expresión, pero en realidad en esta sociedad no se cotiza al alza ninguno de los valores, o muy pocos valores, que tienen que ver con nuestra fe. Hablemos de compromiso, fidelidad, mansedumbre, justicia, firmeza, integridad y obediencia. ¿Por qué eso? Porque es un atentado contra nuestro orgullo, ¿no? Son valores que esta sociedad no solo mira de reojo, sino que los aparta cuando se interponen en el camino para conseguir el éxito según nos venden cada día a través de todos los medios de comunicación posibles, ¿no? En todos los debates, todos los programas. Entonces, ¿por qué es tan importante la obediencia? Mira, Dios es nuestro creador, nuestro Padre. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús lo tenemos como nuestro Padre. Y dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso significa que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe dónde encajamos, cómo encajamos. Él sabe cuál es nuestro carácter, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Él tiene un camino preparado para nosotros. Él se entregó a sí mismo por amor en la persona de Jesús. Él lo hace todo por amor. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante la obediencia? Pues muy sencillo, la ilustración la puedo poner como papá, yo mismo, ¿no? Yo tengo 3 hijos. Si tengo un hijo en edad... en mayoría de edad, que puede tomar sus propias decisiones. Yo, por mi experiencia, por mi edad y por mi profundo amor por él, yo sé el camino mejor para llegar al lugar donde él quiere. Y hay caminos que son atractivos, que son llamativos, que son explosivos en sus inicios y llaman mucho la atención, pero tú sabes que ese camino te va a llevar a la muerte, a la destrucción. Sin embargo, hay otro camino que tú sabes que es un camino difícil, que es un camino lleno de desafíos, pero es un camino en el cual vas a caminar y
y vas a poder construir día a día ese proyecto, ¿no?, de vida, y cuyo final es bueno, y en cuyo camino, a través del servicio, del amor y de todos esos valores que hemos dicho, no solamente vamos a llegar a buen puerto, sino al puerto, al hogar. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. La obediencia es por amor. Y yo no obligaré a mi hijo, pero le aconsejaré, lo exhortaré, le escribiré notas por toda la casa, le mandaré muchos mensajes, le diré, por favor, toma este camino, sé obediente, porque este es el camino que te va a llevar al lugar correcto, ¿no? Así que, bueno, básicamente es eso, ¿no? La obediencia es importante para Dios, de nuestra parte, porque nos ama y porque sabe que sus mandamientos, el proyecto que tenemos de vida en Él, es el mejor que hay. Hay un texto bíblico que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si tú lo pones en negativo, si caminamos fuera de su voluntad, entonces sería acorde a nuestra voluntad, que sería mala, desagradable e imperfecta y desequilibrada, ¿no? La obediencia nos lleva a eso, a cumplir el plan de Dios para nosotros. En este sentido, y hablando de obediencia, hay un versículo muy conocido que se nos enseña prácticamente desde el inicio de nuestras vidas cristianas, que es cuando Samuel le dijo a Saúl aquello de la obediencia es mejor que los sacrificios, ¿no? En un momento histórico donde los sacrificios eran algo central de la vida religiosa del pueblo, sería algo así como decirnos a nosotros, la obediencia es superior a vuestros cultos, a vuestras reuniones. Al final vemos ese lugar prioritario. Pero ¿de qué forma la obediencia nos puede resultar a nosotros beneficiosa? ¿O cómo nos beneficia a nosotros ser obedientes a Dios? Bueno, casi la pregunta anterior ya hemos podido responder esa pregunta, pero es muy interesante. En Amós 5 se habla de ese pueblo que ha desobedecido. Y lo vemos, el reflejo en la historia del pueblo de Israel, es nuestro reflejo, así somos. Y vemos una y otra vez, he citado Amós 5, pero podríamos estar en el libro de Isaías, de Jeremías, en todos los profetas que constantemente llamaban al pueblo a volver al camino. ¿Por qué? Porque cada vez que se salían del camino acababan igual, acababan en un ambiente de injusticia, en un ambiente de violencia, en un ambiente de caos, de muerte. Y una vez que estaban ahí, volvían a Dios, pero querían hacerlo de una manera hipócrita. Ellos creían que con un sacrificio, con algo muy vistoso, ¿no? El ayuno, el sacrificio, las ofrendas, que de esa manera iban a agradar el corazón de Dios. Pero Dios no quiere esos sacrificios puntuales, interesados, quiere nuestro corazón. Hay una frase que solemos decir cuando queremos defender una idea o una persona que amamos, y es, yo doy mi vida por eso, ¿verdad? Lo hacemos. Yo soy papá, como he dicho antes, yo di mi vida por mi hijo. ¿Sabes qué? Eso está bien, pero lo difícil es dar tu vida por tu hijo todos los días. Lo complicado es cada día dar tu vida por él. Tu tiempo, tu paciencia, tu amor. Dedicar tiempo para poder invertir en su vida. Por lo tanto, el sacrificio, el hacer cosas interesadas para conseguir el favor de Dios no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de cumplir con lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Por qué es beneficiosa? Está claro, porque salirnos de ese plan nos lleva, como vemos en el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, y lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que han decidido darle la espalda a Dios, nos lleva al vacío, nos lleva siempre hacia el precipicio. Entonces, no solo es beneficiosa, es que es imprescindible para vivir una vida con sentido. Incluso la obediencia no debe ser algo obligado. Lo he dicho antes, yo a mi hijo no puedo obligarle, en una situación de mayoría de edad, no le puedo obligar. Dios no nos obliga, nos llama, nos aconseja, nos llama y nos exhorta constantemente a obedecerle, porque no solamente es beneficioso obedecerle, sino que nos lleva a la vida, a una vida con sentido, a una vida rica, a una vida que merece la pena vivir.
Me parece interesante eso que comentas, ¿no? Del día a día, de la vida diaria, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en obediencia y en concreto en la obediencia a Dios, pensamos en cosas como a largo plazo, ¿no? El ministerio que voy a desarrollar, el hecho de que Dios me pueda enviar a un lugar y evidentemente todo eso forma parte de la obediencia y hay que ser obediente para hacer algo así. Pero en cuanto a nuestra vida diaria, ¿qué implicaciones tiene esa obediencia? Toda, porque la vida se forma de pequeños detalles. La vida es el día a día. La vida son los pasos que damos, las decisiones que tomamos, los pasos que damos, son los movimientos que hacemos, son nuestras acciones, pero sobre todo nuestras decisiones que parten de una actitud. Entonces se trata lo he comentado antes, de entregar nuestra vida cada día, Samuel. Yo no soy ningún triunfalista. Hay muchos versículos que a veces sacamos de contexto y los ponemos en el coche con una pegatina o los colocamos ahí en las redes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, ese tipo de versículos que sacado de contexto parece eso, ¿no? Un triunfalismo barato, pero la mayoría de esos textos están escritos en persecución. Están escritos cuando la iglesia está sufriendo persecución, está sufriendo amenazas, está sufriendo tortura e incluso muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece debe ser un lema diario. Yo me estaba acordando ahora de Johnny Cash, el gran gigante de la música country americana, ¿no? Él tuvo un encuentro muy poderoso. Bueno, él venía de una fe de pequeño, ¿no? Pero llevó una vida desastrosa, él lo cuenta en su biografía, ¿no? Una vida de drogas, una vida de alcohol, una vida destrozó su familia, sus hijas, su esposa, su matrimonio. Ya en su edad adulta ya se metió en una cueva para suicidarse, literalmente, y allí el Señor se le apareció, tuvo una visión, una luz que le guió de nuevo a la entrada de la cueva. El Señor lo sacó literalmente, como dice el rey David en el Salmo 40, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, ¿no? A partir de ese reencuentro con el Señor, su vida cambia completamente. Él habla abiertamente de su fe, él habla de lo que el Señor ha hecho por él, lo hace además público en su programa de televisión, la televisión americana. Se queda sin muchos amigos que lo dejan a un lado porque se ha vuelto loco, ¿no? Pero voy al punto en el que voy. Él decía: yo me levanto por las mañanas y digo, Señor, ayúdame a afrontar este día. Ayúdame, lléname de tu espíritu. Hazme tomar las mejores decisiones hoy, porque nuestra lucha es hoy. Hoy es miércoles 22 de abril y no existe el jueves... ¿Hoy es 22 o 23? Sí, ¿no? 22. No existe el jueves 23 de abril, no existe. No existe. Y siempre estamos planificando para el mañana. Pero existe hoy. Hoy es día de amar, hoy es día de pedir perdón, hoy es día de servir. Y Johnny Cash decía por la mañana, cuando se levantaba, porque él luchaba con adicciones, él luchaba con su debilidad y decía, Señor, ayúdame. Y por la noche, cuando se iba a la cama, decía, Señor, gracias, porque hoy me has ayudado a superar este día. Eso es realismo, eso es agarrarse de la mano de Dios, eso es ser obediente en los pequeños detalles, en el día a día, en cada decisión y en cada paso que tomamos. Por lo tanto, la obediencia tiene unas consecuencias a largo plazo, pero se construye con pequeños actos de obediencia. Y si tuviéramos que tomar un ejemplo de obediencia, evidentemente, pues en la Biblia hablaríamos de Jesús, ¿no? Porque vemos desde su niñez hasta su edad adulta. Y es curioso que las mismas escrituras resaltan que él tuvo que aprender también por la obediencia, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me parecían más interesantes es ese versículo que mencionábamos al principio, ¿no? De sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Es decir, condiciona la relación misma con Dios a la obediencia, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos profundizar en este aspecto? Voy a hacer ahí un pequeño inciso. La relación siempre la rompemos nosotros, no Dios. Somos nosotros quienes nos alejamos, quienes tomamos la decisión de irnos, de darle la espalda y de vivir como queremos. Es importante decir esto, porque Jesús condiciona, pero más que condicione, lo que está diciendo es, si os alejáis, pasó con el joven rico, recuérdalo. El joven rico decidió irse y Jesús se entristeció, pero fue el joven rico el que decidió seguir viviendo acorde a sus propios principios y alejarse del propósito que Dios tenía para él, ¿vale? Entonces es importante esto, que si nos alejamos de la voluntad de Dios, somos nosotros los que rompemos la relación.
Y cuando caemos profundo, nos caemos al hoyo y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor nos dice, aquí, yo nunca me moví. Yo sigo buscándote, yo sigo aquí, ¿dónde estás tú? Es importante hacer hincapié en esto, porque esto es una muestra más de su gracia, Samuel, y lo sabemos. Jesús es la mejor ilustración de obediencia. Jesús, como bien has dicho, todo lo hacía bajo la voluntad del Padre y acorde a la voluntad del Padre. Pero fíjate que él era perfecto, no había pecado en él, era poderoso y tenía todos los valores que hemos dicho al principio de esta conversación. Manso, humilde, pero era firme, justo, íntegro, era sabio, es increíble. Y sin embargo, no movía un dedo, sino era acorde al plan, al propósito, a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Volvemos otra vez, porque es buena, agradable y perfecta. Jesús lo sabía. Tan obediente que fue hasta la cruz a morir por nosotros. Ahora, una vida que aparentemente es de fracaso, ¿no? Es una vida entregada, de servicio, que al final acaba muriendo como un miserable criminal, por su resurrección acaba en victoria, en una victoria que afecta a toda la humanidad. Ese es el ejemplo que tenemos. Si somos obedientes hasta el fin, eso no significa que no caigamos. Vamos a caer, tenemos nuestros puntos débiles, tenemos el viejo hombre que asoma ahí y hay que hacerle fuera de aquí, ¿no? Está ahí, pero nos vamos a agarrar de la mano de nuestro Dios, que nos sacará y nos ayudará a seguir construyendo ese proyecto de vida. Pero fíjate la ilustración. Jesús llevó una vida de servicio, de amor, de anuncio de las buenas noticias, una vida justa, firme. Murió, resucitó, es una vida en victoria. Es una vida llevada a cabo por pequeños actos de obediencia, pero que conllevan una obediencia total a la voluntad del Padre. Y esa victoria nos ofrece la mayor y mejor ilustración de lo que significa obedecer a Dios, una vida en victoria. Una vida que merece la pena vivir. Me estoy acordando de dos historias ahora. Una es bíblica, la otra la viví en Kenia. La vida de Jonás la conocemos. Y Jonás fue un hombre que tuvo un llamado, un propósito. Dios le dio un propósito. Al no querer cumplir con ese propósito, se volvió loco. Se volvió loco porque lo mejor para él era su propósito. Tenemos que tener una cosa en cuenta. Si no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo a otro. Eso de yo soy libre es falso. ¿Y a qué es ese otro? Al final es a nuestro corazón, que dice la palabra que es más engañoso que todas las cosas. Jonás decidió, como muchas veces decidimos nosotros, obedecer a su propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y eso lo llevó al caos, lo llevó a una falta de paz increíble, que es una de las señales de la desobediencia, falta de paz, y una de las consecuencias de la obediencia, paz. Al final Jonás se vuelve y dice, mira, como ya está, se acabó, no voy a pelear más, haz lo que quieras conmigo. Y la vida de Jonás desde entonces es una vida de victoria, es una vida preciosa, una vida de luz, una vida de consecuencias positivas para él y para todos. El segundo ejemplo lo tengo en el pastor Muhammad, que conocí en la ciudad de La Basura, en el segundo barrio de chavalas más grande del mundo y más violento. Y después de llegar a la iglesia donde él estaba, el pastor Muhammad, un lugar terrible de violencia, un lugar de pobreza extrema, de mucha miseria, pues al llegar a ese escampado donde se levantaba su iglesia, era como el reino de los cielos que se había construido en medio de ese infierno. Cuando el pastor Muhammad me cuenta su historia, me doy cuenta de todo lo que estamos hablando, que conlleva. Ese hombre tenía estudios, sabía idiomas y sin embargo el Señor lo llama a levantar una iglesia en el segundo lugar más violento del mundo. Y él dijo, ¿cómo? Jamás. Dice, pero desde que yo sentí ese llamado, no tenía paz. Estaba comiéndome por dentro y decidí ir a Corogocho, se llama así la zona, Corogocho. Me puse a las afueras, viendo todo el panorama desde arriba y dije, si tú quieres, yo lo haré. Desde ese momento el Señor lo bendijo de una manera que ahora su iglesia acoge a cientos de personas, más de 400 niños, familias. Es impresionante la sanidad, la restauración que allí hay. Cuando tú hablas con él,
El infierno sigue, Samuel. Él está amenazado de muerte constantemente, han intentado asesinarlo varias veces, sin embargo, con una sonrisa y lleno de gracia me dice, David, yo obedecí a Dios. Yo decidí obedecerle y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y entonces tú le preguntas, Pastor Muhammad, ¿por qué? Y él me dice, porque tengo paz. Porque sé que estoy en el lugar que Dios quiere que esté. La mejor ilustración la tenemos en Jesús. Él es una vida en victoria, una vida de servicio, una vida de amor, es una vida entregada a los demás, hijo de Dios. Y a través de esa ilustración de su vida, que acaba en victoria, tenemos el mayor ejemplo para lo que significa ser obedientes. Termino con esto, pero en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11, dice, si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate, todo va relacionado con el amor. No es una obligación, no es algo que te imponen, es por amor. Pero fíjate en esto, os he dicho esto para que tengáis mi alegría y así vuestra alegría sea completa. Ay, me conmueve porque estamos confinados, pero escuchar esto que es palabra viva nos tiene que llenar de alegría. Estamos confinados, pero somos libres entre paredes al escuchar esto. Podemos estar confinados entre rejas, estar levantando el reino en un infierno como en Corogocho o como en tantos lugares terribles. Sin embargo, si obedecemos a Dios, como dijo Jesús, tendremos su alegría. Pues David, lo que quiero preguntarte ahora tiene relación con algo de lo que ya has comentado, porque es cierto que la Biblia está llena de promesas de bendición, ¿no? que acompañan a la obediencia, pero también vemos lo que podemos llamar advertencias, ¿no? No en cuanto a si hacemos lo malo, sino incluso a obedeciendo que corremos situaciones peligrosas como hijos de Dios, ¿no? Y no es algo que sea extraño. En Hebreos 11, por ejemplo, vemos como por la fe actos de obediencia de siervos de Dios, de hijos de Dios, tuvieron resultados positivos de bendición, gente que fueron reyes, personas influyentes, pero vemos también mucha gente que sufrió penalidades, que vivió ese infierno que tú decías en la tierra, que incluso llegó al martirio, ¿no? Entonces, ¿cómo casan esas dos realidades? Leyendo estos días un libro que me ha enseñado mucho, se llama El llamado misionero, de David Seals. Podríamos citar tantos libros, pero bueno, como acabo de terminar, pues está bien, me ayuda un poco a enfocar todo esto. Este hombre dice, ¿por qué relacionamos el llamado de Dios con el sufrimiento? Quiero decir, con lo peor, con lo malo. Si me llama Dios, o mejor no voy a orar, a ver qué Dios quiere, vaya sea que conteste, ¿no? O yo prefiero no ir por aquí, o yo prefiero no hacer esto, ¿no? Yo creo que eso es porque no hemos conocido a Jesús en profundidad. O sea, hacer la voluntad de Dios es conocerlo a Él íntimamente, es conocer su corazón. Mira, Samuel, este mundo es lo que es. Es un mundo egoísta, hipócrita, en sí es un infierno. Es un mundo que va a lo suyo, segregacionista y cruel, tú lo sabes. Aquí el tonto, el torpe, el feo, el gordo, el bajo, el enano, tú lo sabes, los insultos, la manera en la cual describimos a las personas, las valoramos por lo que tienen, no por lo que son, sino por lo que tienen. Vivir en los caminos de Dios es ser amado. Vivir en los caminos de Dios es vivir acorde a un propósito que ha sido preparado para nosotros, que es bueno, que vamos a encajar perfectamente dentro de un plan. Es una vida de amor, es una vida de bendición. Vamos a sufrir. Sí, ya de por sí sufrimos en este mundo, pero sufrimos falta de identidad, sufrimos el ataque de los demás, sufrimos todo tipo de crisis laborales, personales, matrimoniales, a todo tipo. Me van a decir a mí que seguir a Jesús, que efectivamente conlleva una vida también de confrontación, de desafío, una vida, y como estamos hablando dentro del ministerio de puertas abiertas, una vida que lleva incluso al martirio, y tú sabes, y lo hemos escuchado, que cuando tú escuchas a un hermano o una hermana que está siendo perseguido, son ellos los que nos animan. Tú crees que vas a ir a consolarlo y sin embargo la fe de nuestros hermanos y hermanas es la que nos reconforta muchas veces. Nosotros oramos por ellos, pero ellos nos dan la lección de vida de que es 1000 veces mejor estar un día delante de Él que 1000 fuera.
que seguir sus caminos es lo que les ha dado paz, les ha dado equilibrio, les ha dado propósito. La obediencia nunca trae consecuencias negativas, siempre es positiva en un mundo de consecuencias negativas. Y nosotros hacemos una bola, pum, y la soltamos y lo mezclamos todo. Es como la disciplina. Todo el mundo identifica disciplina con castigo, todo el mundo que la ha sufrido mal. Disciplina con castigo, no es verdad. La disciplina es una guía de medir. Y dice la palabra que al principio no es causa de gozo. No nos gusta, pero que después trae un fruto tremendo. ¿Pero fruto qué? Apacible, bueno, constructivo. Por lo tanto, ligar la obediencia con algo negativo no es posible. La obediencia siempre es positiva, siempre es en vertical y en horizontal en cuanto al prójimo. Bebemos de la fuente y somos canales, ¿no?, de esa agua viva. Lo que es, evidentemente, es un desafío vivir esa fe obediente, esa fe fiel, esa fe firme en un mundo en caos. Pero yo te digo que prefiero 1000 veces seguir a mi Señor a pesar de mí y obedecerle a Él, porque lo he visto a lo largo de mi vida y lo he visto a lo largo de la vida de los demás. No olvidemos que también una de las consecuencias de la obediencia es que los demás miran cómo vivimos y glorifica a Dios, como dice en Mateo 5:16. Nosotros glorificamos a Dios con nuestra obediencia y somos testimonio para otros. Por lo tanto, la obediencia nunca es negativa, siempre es positiva, no es agradable a veces no la entendemos, pero siempre es positiva porque al final va a dar fruto bueno a nosotros, a nuestras vidas, mientras además estamos dando un testimonio de luz a todos los que nos rodean. Y David, para terminar, me gustaría preguntarte por un versículo que Jesús dice que no solo tiene una aplicación en cuanto a este tema de la obediencia, pero que esto, a toda la vida del creyente, ¿no? Pero que también se aplica en este sentido, que es cuando Jesús les habla de que todo aquel que haya dejado padre, madre, hermanos por seguirle, por su causa, recibirá 100 veces más en esta tierra, y dice junto con persecución, pero que además tendrá la vida eterna, ¿no? ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas y cómo eso nos reconforta? Yo creo que la clave está en nuestra identidad, en dónde hemos depositado nuestra confianza y en quién o en qué está nuestra identidad. Nosotros estamos llamados a llevar una vida misionera, todos, ¿vale? La gran comisión es ir y hacer discípulos, yendo a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, etcétera, ¿no? Ya conocemos la gran comisión. Nosotros hemos sido llamados a llevar una vida misionera. Si esto lo ligamos con Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 9, 10, habla de que somos peregrinos y extranjeros. Extranjeros significa que esta no es nuestra tierra. Y peregrinos significa que estamos en un viaje, en un peregrinaje. Como no estamos en nuestra tierra, nos sentimos extraños, evidentemente, ¿no? En un mundo cuyos valores que nosotros hacemos tan nuestros y en los cuales vivimos, los rechaza, nos sentimos extraños. Pero además, desde que conocemos al Señor, iniciamos un peregrinaje, lo que yo llamo una vuelta de camino al hogar. En ese peregrinaje estamos llamados no a echar raíces, sino a dejar huella. En el momento que echamos raíces en las cosas perecederas, incluyendo la familia, porque los papás se van, los abuelos, mira el coronavirus, han fallecido más de 20.000 personas y todo el mundo quiere volver a la normalidad. Es imposible, Samuel, más de 20.000 personas fallecidas. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos familiares que ni siquiera han podido ser enterrados dignamente o al menos con la familia, ¿no? Más que volver a la normalidad, lo que hablamos de volver a la comodidad, y eso, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? No estamos llamados a echar raíces, porque en cualquier cosa que echemos raíces nos vamos a hundir con ello, porque son raíces en arenas movedizas, no es buena tierra. Estamos llamados a dejar huella en su nombre. Cuando yo leo este texto en Marcos, de lo que habla es de eso. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos bienes, todo eso está bien, forma parte de nuestra vida. Pero hay momentos en nuestra vida misionera, en nuestra vida de misión, que vamos a tener que dejar atrás cosas. Si no las dejamos,
porque nos agarramos a ellas como nuestra identidad. Si las perdemos ya no sé quién soy. En ello hemos depositado nuestra identidad. Vamos a perder de vista el propósito de Dios para nosotros. Vamos a dejar de cumplir la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y es posible incluso que interfiramos en los planes para que los demás cumplan también el propósito para su vida. Así que este texto es muy claro. Nosotros tenemos que mirar siempre al Señor. Él es nuestra fuente de agua viva. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, lo hemos dicho al principio, Creador, Padre. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y que de Él parta todo. Y si nuestro camino misionero, nuestro camino de hacer misión, de construir el reino de los cielos en esta tierra enferma, conlleva tomar decisiones de dejar relaciones, de dejar bienes, de dejar todo lo que tengamos que dejar, eso es para bien. Eso será para llegar a nuestra meta y cumplir ese propósito, esa voluntad de Dios para nosotros. Fíjate, sigue siendo positivo. Lo que nosotros podemos ver como negativo sigue siendo positivo. Y bueno, estamos dentro también de, como hemos dicho, del ministerio de puertas abiertas, ¿no? Que nos lo digan nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos en nuestros lugares. Yo suelo viajar mucho, he conocido a muchos, tengo muy buenos amigos en países muy complicados con los cuales me escribo y oramos y compartimos. Ellos lo han entendido muy bien porque es literal. Muchos han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador en medio de una religión o en medio de un contexto violento que los han rechazado su propia familia, sus propios amigos, etcétera. La propia sociedad lo ha rechazado. Creo que es la ilustración más clara. Pero esto es igual para todos. Samuel, es igual para todos. Si echamos raíces en arenas movedizas, en cosas pasajeras, eso nos va a arrastrar y al final vamos a perder el propósito de nuestra vida. Pero si dejamos huella en su nombre y sabemos que todo forma parte de nuestra vida, pero lo único que es central y lo único que nos va a dar el sentido a todo ese proyecto es nuestro Dios, todo va a ser muy diferente. Bueno, pues David, por mi parte, muy interesante. Tenemos que cerrar por causa del tiempo, pero darte muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por las reflexiones que has hecho con nosotros y en nombre del Ministerio también por todo el trabajo que sabemos que haces, que es de tanto valor para tanta gente, ¿no? Así que gracias de parte a nivel personal y de parte del todo el Ministerio. Gracias a vosotros, os amo. Lo sabéis, desde el principio, en mucho tiempo, no solamente a nivel de iglesia, a nivel personal, también de ministerio, tenéis mi total apoyo y el apoyo de todo el equipo, ¿vale? Y nada, gracias, espero que siempre digo que merezca la pena, a pesar del mensajero, que el mensaje pueda llegar, que merezca la pena, no hay nada como seguir a Jesús en esta vida, día a día, día a día. Así es. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos también que nos habéis visto en esta entrevista. Si te ha parecido interesante, que seguro que lo es, porque la verdad que hemos hablado de un tema tan importante en la vida del cristiano, pues visualízalo, difúndelo y quédate con esa frase, ¿no? Que no estamos llamados tanto a echar raíces como a dejar huella. En este caso, por medio de nuestra obediencia, a dejar huella en un mundo que se va, ¿no? Que al final se nos va. Así que muchas gracias y que Dios os bendiga a todos. Gracias.